Les bendiga. En esta hora vamos a hablar acerca del fin del mundo. Mucho se ha dicho que pronto vendrá el fin del mundo. Y si consultamos lo que es mundo, significa el conjunto de todas las cosas que existen y de la humanidad. Entonces podemos entender que se acabará todo lo que existe, todo lo que vemos, incluyendo la humanidad. Y esto es cierto porque lo vemos en la Biblia, entonces esto es verídico. Hay varias citas que mencionan acerca de esto. Una es Mateo 24, del 1 al 3, que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Con esto podemos ver que todo va a ser destruido, todo lo material, ¿verdad? Todo lo que existe va a ser destruido. Dice en el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Al hablar de la señal de tu venida es que Jesucristo viene pronto. Y más adelante esto lo vamos a ver. Y del fin del siglo. Ellos pedían estas señales, que es el fin del mundo. Otra cita donde menciona es en Mateo 24, 14, donde dice: será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin del mundo. Otra cita que dice fin del mundo dice Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿por qué razones se va a acabar el mundo? ¿Por qué razones Dios terminará con este mundo? Nos dice su palabra que el mundo entero está siendo gobernado por Satanás. Dice que el mundo entero está siendo gobernado por Satanás y no por Dios. Entonces, Dios no creó al ser humano para ser lo que es ahora, para estar viviendo en la maldad que vive. Tampoco creó a Satanás para que se rebelara contra él y gobernara la tierra, ¿verdad? Y quisiera ser como él. Entonces, por todos estos puntos es que Dios va a terminar con el mundo. Pero vamos a analizar cada uno de estos puntos a la luz de la palabra. En 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí vemos, ¿verdad?, que está bajo Satanás. Y si leemos 1 de Juan 2, 16, 17, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. O sea, sabemos que el mundo se va a acabar. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es que para esto fue creado el ser humano, para vivir eternamente, ¿verdad? No para morir, no para pecar, para vivir en desobediencia y para vivir apartado de Dios. No, para esto no fuimos creados, ni tampoco fue creado el Satanás para que se rebelara contra él y para que quisiera ser como él. Y esto lo vemos en Isaías 14, 12 al 14. Entonces tampoco lo creó Dios para que gobernara, ¿verdad?, el mundo y para que tomara al ser humano como su hijo, porque el Satanás siempre ha querido imitar a Dios, siempre ha querido ser como él. Y aunque es fuerte hablar de esto, pero la Biblia nos dice que hay quienes son hijos de Satanás y quiere Dios que te enteres en esta hora, porque volvemos a lo mismo. Solamente hay dos caminos. Podemos estar situados en el camino de Dios o en el camino de Satanás, en el peor de los casos, ¿verdad? Y quiero que leamos 1 de Juan 3, del 8 al 10, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice aquí que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que no hay un camino intermedio. Dice la palabra que eres frío o caliente. Nada más existen entonces dos caminos, o Dios o Satanás. Entonces Dios quiere que en esta hora te enteres de eso, y es por todo esto que Dios va a acabar con el mundo. De esta manera va a acabar con la maldad, con Satanás, pero también con los hijos de él.
Y es que, ¿quiénes son estos hijos también? Todo aquel que no haya recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todo aquel que no lo reciba no es hijo de Dios, porque dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Necesitamos recibir al Señor Jesucristo y vivir la vida agradable a Él, ¿verdad? Viviendo su voluntad, que es la palabra de Dios, para ser hechos sus hijos. Entonces Dios quiere que aceptes al Señor Jesucristo y de esta manera que pasas de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 18, donde dice: esta palabra le fue dada a Pablo cuando se le encomendó evangelizar. Dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, solamente hay dos potestades, ¿verdad? Estando bajo Dios o contra el enemigo. Dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios también nos dice en Lucas 11:23: el que no es conmigo, contra mí es. Y con esto pues queda entendido, ¿verdad? De que solamente hay dos caminos. Y el enemigo a muchos tiene engañados, y Dios también quiere que te enteres de esto, porque a veces, ya hemos hablado de que el enemigo hace ver algo malo como algo bueno. A muchos les dice en sus mentes: no, tú estás bien. Y lo sabemos porque cuando vamos y evangelizamos, efectivamente, mucha gente dice: es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Pero, ¿sabes? ¿Quién trae todas esas ideas a tu mente? Es Satanás, porque de esa manera te mantiene atado a él, diciendo: tú estás bien con Dios, tú no matas, tú no robas, tú no le haces daño a nadie, tú estás con Dios. Y un día cuando termine tu vida vas a ir con Dios. Y esto vemos a la luz de la palabra que es mentira. Es mentira porque necesitamos recibir al Señor Jesucristo y estar viviendo en obediencia a Él para poder entrar en el reino de los cielos. Y esto lo vemos también en el libro de Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Dios, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí vemos que no es cierto que nada más con que no le hagas daño a nadie puedes entrar al reino de Dios. Vemos que son varias cosas, ¿verdad? Varios pecados, varias cosas en las que vive pues el ser humano, que ocasionan que no entremos al reino de Dios. Pero es ilógico pensar que, como vemos que en todo esto, ¿verdad?, está sumergido el ser humano, está sumergido el mundo entero. Y es ilógico pensar que Dios escribió todo esto y diciéndonos que tales no entrarán al reino de los cielos cuando no pueda ser cumplido. Claro que si Dios lo escribió es porque sí se puede. ¿Qué necesitamos? Vuelvo a repetir, aceptar al Señor Jesucristo, estar viviendo bajo el Espíritu de Dios, no bajo la carne. Si Dios lo escribió es porque también Él nos dio lo que nos va a poder ayudar, que es al bendito Espíritu Santo. Y de esa manera vivimos bajo el Espíritu y no por la carne. Dice, si en el versículo 25, ahí mismo en Gálatas 5, pero versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, es de esa manera que podemos no caer en todo esto. Y aparte, el enemigo tiene engañados a muchos diciéndoles que, pues sí, tú sí crees en el Señor Jesucristo, tú estás bien. Y también lo vemos porque mucha gente cuando evangelizamos nos dice: es que yo sí creo en el Señor Jesucristo, yo nunca he dicho que no murió en la cruz, yo nunca he dicho que
que no nos lleva al Padre, yo creo. Pero no solamente es creer, es vivir una vida agradable a Dios, estar viviendo la voluntad que es la palabra que ya nos dejó escrita. Porque si dijéramos de creer, dice aquí en Santiago 2:19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, aún los mismos demonios creen en Dios. Ellos saben que existe, pero pues ellos no están viviendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces no solamente se trata de que creamos, necesitamos vivir una vida agradable a Él. Aparte de que Dios es amor, que Dios es misericordia, también es un Dios santo y justo. Y como es un Dios santo, es por eso que va a acabar un día con la maldad, ¿verdad? Pero como Dios es un Dios justo, Él nos advierte, nos avisa cuándo será esto, y nos avisa antes de que sea la destrucción. Él lo escribió para que estemos alertas, y esto lo encontramos en Mateo 24, que dice, voy a leer igual desde el 1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. El versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya hay mucha gente que dice que es el Cristo. Esto lo podemos encontrar en YouTube. Entonces, esta señal ya se ha hecho. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto también ya lo hemos visto. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A causa del evangelio, mucha gente está siendo maltratada, está siendo incluso matada, echadas a cárceles, y hay varios países donde se practica esto. Lo vemos como en China, como en la India, como en Colombia, como en Pakistán, como en Irán, como en Siria, como Irak, como Corea del Norte, Nigeria, etc. Hay muchos países donde a causa del nombre del Señor Jesucristo, a causa del Evangelio, la gente está siendo hasta matada. Es ilegal en todos estos países y en muchos más hablar del Evangelio. Entonces esta señal también está siendo cumplida. Dice: y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esto también ya lo vemos en muchos falsos profetas, y esto lo podemos encontrar en internet, en YouTube. Y si por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en este punto es donde yo me quiero situar. A través de este versículo 14 podemos darnos cuenta, nos refleja lo bueno, lo misericordioso y lo justo que es Dios. Es justo porque si vemos que dice aquí que hasta que sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá. Vemos aquí su justicia porque Él primero quiere que todos estén enterados. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál es este evangelio? Es predicar a Jesucristo crucificado, que murió por nuestros pecados, para perdonarlos, para reconciliarnos con nuestro Dios, y para darnos vida eterna, y para librarnos de la ira venidera. Y esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses, del 1 al 10, donde dice: Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos,
a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo es el que nos libra de la ira venidera, y acerca de esta ira nos habla en Nahum. En Nahum vemos, Nahum 1 del 3 al 6 dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de pues Jehová es Dios celoso y vengador. Dice: Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El primero quiere enterar a todos, y ya estando una vez enterados no podemos decir: es que yo no me enteré, es que yo no supe. Entonces de esa manera dice: no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derritan. La tierra se conmueve a su presencia y al mundo y todos los que en él habitan. El versículo 6 dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él hienden las peñas. Entonces, Dios es tardo para la ira, pero Dios es un Dios santo, un Dios justo, y va a acabar con la maldad un día. Él también nos dice cómo será el carácter de los hombres en los últimos días en 2 de Timoteo 3 del 1 al 9. También nos alerta diciéndonos cómo será el carácter de los hombres en los postreros días. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aquí nos habla del carácter que tendrán en los últimos días los hombres, y lo vemos ya también reflejado. Las señales antes de que comiencen los tiempos del fin del mundo ya están cumplidas. Todas las señales que veíamos anteriormente ya están cumplidas. Ahorita estamos situados ya nada más en el punto de evangelizar por todo el mundo. Y pronto vendrán esos tiempos donde nos dice cómo serán. En Daniel nos dice cómo serán esos tiempos del fin del mundo. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Entonces serán tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de tribulación. Y la Biblia nos menciona que serán tiempos de tiempos. Dice: y juró el que vive por los siglos que será por tiempo y tiempos y la mitad de tiempos. Dios tiene sus tiempos establecidos para estar viviendo los tiempos del fin del mundo, pero nos dice que son tiempos de angustia. Esos tiempos todavía no comienzan, pero están prontos a suceder. Pero antes de que empiecen a suceder estos tiempos, estamos esperando al Señor Jesucristo, porque su palabra también nos dice que el Señor Jesucristo vendrá, y vendrá por segunda vez. Ya no morir en una cruz, sino vendrá por quienes le hayan recibido, vendrán por quienes estén viviendo en una vida en obediencia a Él, a su palabra. Entonces esto lo encontramos en Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 nos dice que Jesucristo vendrá de nuevo. Dice:
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es lo que estamos esperando y es lo que también Dios quiere que te enteres, que estés listo para cuando venga el Señor Jesucristo seas arrebatado y seas libertado de esa ira venidera, ¿verdad? De la cual Dios nos habla. También en Primera de Tesalonicenses, del 3, encontramos esto. Primera de Tesalonicenses, es 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esperamos que venga el Señor Jesucristo en las nubes y que quienes hayan muerto en el Señor Jesucristo sean resucitados. Y luego dice que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente, ¿verdad?, arrebatados en las nubes por el Señor Jesucristo. Entonces, Dios, si te fijas, a través de toda su palabra, Él no va a mandar a nadie al lago de fuego, ¿verdad? No va a destruir a nadie. Cada persona por sí misma, por decisión suya, es quien va allá en ese camino. Entonces Dios quiere pues, que se dé la media vuelta, ¿verdad? Y que se pase al camino de Dios. Entonces Dios no va a terminar con nadie. El propio ser humano decide eso, porque ya no se nos ha dicho los caminos que existen y cuál es el fin de cada uno. Entonces es momento de alistarnos, es momento de decirle al Señor Jesucristo, ven y reina en mi corazón. ¿Qué es lo que nos ofrece Dios cuando nosotros venimos a su camino? Esto viene en Apocalipsis 21 del 1 al 7. Pero antes quiero leerte Apocalipsis 1:7, donde Dios nos advierte, ¿verdad?, que al venir el Señor Jesucristo no nos lamentemos por no habernos ido con Él. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él.